Origen y evolución. Siglos XVI al XIX. Los jesuitas iniciaron su labor educativa en la capital novohispana, con la sucesiva fundación del Colegio Máximo en San Pedro y San Pablo, y 4 seminarios: San Pedro, San Pablo, San Bernardo, San Miguel y San Gregorio. De la fusión de los 3 últimos nació, en 1583, el Colegio de San Ildefonso, para que todos los colegiales de la congregación residieran en una institución bajo la tutela de un solo rector. El nombre de San Ildefonso le fue dado en honor al santo arzobispo de Toledo, cuya devoción le llevó a escribir en defensa de la limpia concepción de la Virgen María, dogma que la Compañía de Jesús ha sostenido desde su fundación. Hacia 1618 empezó a fundar, bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así el real y más antiguo Colegio de San Ildefonso. Gracias al auge económico del virreinato y al poder financiero de la Compañía de Jesús, el inmueble, reedificado en las primeras 4 décadas del siglo XVIII, dando paso al inmueble que hoy conocemos y que es uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura civil en la Ciudad de México. Tras la expulsión de los jesuitas, decretada por el rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas funciones: cuartel de un batallón del regimiento de Flandes, colegio administrado por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular, sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia, de algunas cátedras en la Escuela de Medicina, y cuartel de las tropas norteamericanas y francesas en 1847 y 1862 respectivamente. La Escuela Nacional Preparatoria. La historia de esta función jesuita concluyó para dar paso a la institución del espíritu liberal que sentaría las bases del nuevo sistema educativo y que más tarde llegaría a convertirse en el núcleo principal de la Universidad Nacional. En 1867, el gobierno de Benito Juárez emprendió una reforma en el campo de la educación y de sus instituciones. La Ley Orgánica de Instrucción Pública creó la Escuela Nacional Preparatoria, que se estableció en el edificio del Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue el doctor Gabino Barreda, de 1818 a 1881, quien llevó a cabo un innovador plan de estudios con base en los principios de la filosofía positivista de Augusto Comte. Uno de los grandes educadores de México en los años de transición entre los siglos XIX y XX fue el humanista Justo Sierra Méndez, fundador de la Universidad Nacional de México, actual UNAM. Se distinguió por sus ideas positivistas de liberal, orden y progreso. Se proyectó en la educación mexicana del Porfiriato, gran escritor y pedagogo de los textos escolares para los niños mexicanos, a quienes inculcó el amor a la patria. Este ilustre educador, escritor, historiador, periodista, abogado, diplomático y político mexicano nació en Campeche el 26 de enero de 1848, cuando su tierra natal era el escenario de una feroz rebelión indígena, y en unos años de lucha social, conocida como Guerra de Castas, y de lucha política de grupos conservadores y liberales que se enfrentaron para llegar al poder con el control político y económico. En la misma forma, en unos días difíciles, cuando las tropas norteamericanas invadieron a México, después de la anexión de Texas y de un inmenso territorio en la parte del país mexica, entre los años de 1846 y 1848,
Su padre, Justo Sierra, abogado, novelista e historiador, tuvo gran influencia en la política de Yucatán. Su madre, doña Concepción Méndez, también de distinguida familia yucateca. En 1894 fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, de la cual fue su presidente. Participó en el gobierno del Porfiriato, convirtiéndose en el ideólogo de la educación positivista de orden y progreso. Justo Sierra Méndez se movió en los altos estratos culturales y políticos del porfiriasmo, cuyo régimen le apoyó su actividad educativa y cultural. Inicialmente fue nombrado subsecretario de la Justicia e Instrucción Pública en 1901 y luego en 1905 secretario de Educación Pública y Bellas Artes, en el cual hizo actividades hasta 1910, cuando cayó el porfiriato y amenazó la revolución. En 1905 aprobó la educación primaria de carácter nacional, integral, laica y gratuita. Como gran político del porfiriato, el doctor Justo Sierra consideró que la economía debe estar al servicio de la educación y una responsabilidad social. Las empresas deberían ser las primeras en promover capacitación y educación, y a los grandes, favorecidos por la fortuna, los primeros obligados a sostener centros de investigación, enseñanza, cultura y bellas artes. Unas frases célebres del ministro Justo Sierra: "La nación tiene hambre y sed de justicia", y otra que fue muy popular en 1912 cuando se inauguró la Universidad Popular Mexicana: "La ciencia protege a la patria". En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de la Universidad Nacional fundada por Justo Sierra. Durante más de 6 décadas continuó siendo la cuna de varias generaciones de intelectuales y destacadas personalidades. A la salida de su última generación, 1978-1980, el inmueble dejó de ser sede del plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria. El edificio permaneció cerrado al público hasta 1992, cuando fue restaurado para albergar la Exposición México, Esplendores de 30 siglos. Desde esa fecha, el antiguo Colegio de San Ildefonso es administrado por un mandato tripartita integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura, entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el Gobierno de la Ciudad de México. En 1991, la Universidad Nacional Autónoma de México, los entonces Colegio Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y Departamento del Distrito Federal, actualmente Gobierno de la Ciudad de México, unieron esfuerzos y recursos para restaurar integralmente este importante edificio, con el fin de, en 1992, recibir la Magna Exposición México, Esplendores de 30 siglos, y transformarlo en una sede para exposiciones temporales de relevancia. A partir de marzo de 1994, el antiguo Colegio de San Ildefonso es un proyecto permanente, cuya nueva vocación, como centro cultural, le ha permitido llegar a ser un lugar de excelencia y de primera importancia en la vida de nuestra sociedad. Sus objetivos son: presentar exposiciones que familiaricen al público mexicano con la riqueza y diversidad de su patrimonio artístico, así como con colecciones provenientes de museos extranjeros que no se han presentado en México, y realizar actividades complementarias a las exposiciones que propicien una experiencia de aprendizaje tanto para el público infantil y juvenil como para el público adulto. Desde el inicio de esta nueva etapa, el antiguo Colegio de San Ildefonso ha presentado importantes exposiciones nacionales e internacionales que han logrado una exitosa participación del público, así como una significativa aportación a la difusión de la cultura y el arte. Dentro del antiguo colegio podemos encontrar el busto de Gabino Barreda, quien nació en la ciudad de Puebla el 19 de febrero de 1818 y estudió la carrera de leyes que terminó sin recibirse a los 26 años.
En 1845 inició la medicina, hasta que durante la invasión norteamericana de 1847 tomó su fusil para combatirla. En esa misma campaña pasó a ser cirujano del ejército. Terminada la contienda y sin finalizar sus estudios médicos, partió hacia París y por el conducto del doctor Pedro Contreras Elizalde conoció a Augusto Comte, cuya filosofía le impresionó para siempre. En 1851 regresa a México y termina su carrera a los 34 años de edad. Obtuvo sus oposiciones sucesivas, las cátedras de Filosofía Médica, Física Médica e Historia Natural Médica, las que atendió sin interrupción hasta 1863, en que salió para Querétaro acompañado del presidente Juárez. Para octubre de 1867, don Gavino se trasladó nuevamente a la capital, y como médico de cabecera del presidente era imposible que la agudeza política de Juárez dejara escapar la importancia que podía tener como auxiliar en la reconstrucción nacional que proyectaba y en el empeño de estructurar la educación pública. Encomendó a Barrera organizar y fundar la escuela preparatoria. Todas las tareas encomendadas trató de cumplirlas con la congruencia ética que las condujo al éxito. Su primera comisión en la cruzada educativa dio como resultado la Ley de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867, en donde se determinaba ya la creación de la Escuela de Estudios Preparatorianos. Gavino Barreda pronunció un discurso en la celebración del 16 de septiembre. La notable pieza oratoria ponderaba la emancipación intelectual como piqueta demoledora de las viejas estructuras. Veía en las leyes de reforma la lógica separación de la Iglesia y el Estado como emancipación del poder espiritual ante la presión degradante del poder temporal. A lo largo del discurso, Barreda transminaba interpretaciones comtianas. Su palabra reflejaba nítidamente el resultado de su estancia en las aulas de Augusto Comte, con quien tuvo contacto al visitar Francia cuando París era el foro de la cultura en su siglo. Defensor convencido del principio republicano, señalaba la Constitución como base de una sociedad civil que dejaba la vía revolucionaria para emprender la ruta de la legalidad. Para finalizar, Gavino Barreda establece su consideración del futuro mexicano que debía en su concepto tener como divisa la libertad, el orden y el progreso. La libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Algunas de sus obras son De la educación moral, 1863, y Oración cívica, 1867. Don Gavino Barreda murió en 1881 en su domicilio de Tacubaya, Distrito Federal, y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres el 22 de enero de 1968. Pasamos a explicar un poco del muralismo que resguarda este recinto y que es parte esencial del mismo. Cuando José Vasconcelos encabezó la recién creada Secretaría de Educación Pública desde el 10 de octubre de 1921, inició un proyecto con el fin de ilustrar, educar y generar valores que no estaban muy claros en aquella época. Pensando que debía emplear un lenguaje comprensible, decidió que el arte podía ser este vínculo por el cual el pueblo pudiera conocer su historia, estar orgulloso de ella y de lo que era, ya que acababan de pasar una revolución. Así, en los muros de San Ildefonso se encuentra plasmada la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera, Jean Charlotte, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Los murales se pintaron en una etapa de aproximadamente 20 años, ya que hubo muchas interrupciones porque los estudiantes y el pueblo no aceptaban este trabajo. Fue cuestionado, criticado y había un gran rechazo hacia este movimiento, hasta llegar a agredir a los artistas y a sus obras. Debido a esto, los murales tuvieron que pasar por varios procesos de restauración para poder preservarlos como se encuentran actualmente, ya que tenían varias lesiones. Pasaron décadas para que los murales fueran revalorizados. Varios artistas de otros países vinieron a México con la inquietud de ver y aprender sobre el controversial movimiento artístico y cultural que había hecho bastante ruido en el mundo. Con el tiempo, fue reconocido, así como sus realizadores.
Estos murales son tan vigentes como la realidad mexicana, pues no solo reflejan una sociedad, también hacen una crítica de ella. Nos encontramos en lo que era la entrada principal del Colegio de San Ildefonso. En la parte superior podemos ver la placa en donde está escrito el nombre del recinto. De este lado encontramos un mural pintado por Ramón Alba de la Canal, de 1922 a 1923, y lo tituló El desembarco de los españoles y la cruz plantada en nuevas tierras. La técnica de este mural es el fresco. El mural hace referencia a la religión traída a América por los españoles. La cruz, símbolo del cristianismo, se extiende en forma diagonal a través del mural. En un extremo, una carabela y un conjunto de personas, principalmente mujeres, atestiguan el suceso. Fue pintado por Fermín Revueltas de 1922 a 1923 y lo tituló Alegoría de la Virgen de Guadalupe. La técnica que utilizó para este mural fue la encáustica, y en él vemos la representación alegórica de una tradición mexicana, la veneración a la Virgen de Guadalupe. La composición piramidal del mural eleva la figura de la guadalupana en un primer plano. En ambos lados se encuentran dos mujeres que simbolizan el mestizaje, mientras que en la parte inferior se aprecia un grupo de hombres y mujeres con características de diversas regiones de México. En la firma de este mural podemos ver a varios ayudantes de Fermín Revueltas. En esta parte encontramos un primer mural que se titula La Maternidad. Fue pintado de 1923 a 1924 por José Clemente Orozco, utilizando la técnica de fresco. Este es el único panel que queda de la etapa inicial en la obra mural de Orozco. Forma parte del proyecto de un primer conjunto titulado Los dones que recibe el hombre de la naturaleza, que fue destruido por el propio Orozco para realizar los que hoy podemos apreciar. Una obra con gran influencia del arte europeo del Renacimiento, asociada a la pintura de Botticelli. De hecho, podemos apreciar que el niño que está en el centro tiene los ojos claros. En la época en que fue pintado, causó disgusto entre quienes llegaron a interpretar al personaje principal como una virgen desnuda con el niño en brazos. Sin embargo, el propio Orozco aclaró su intención de pintar no una virgen, sino una madre. En el siguiente mural tenemos otra vez el trabajo de José Clemente Orozco, pero este lo tituló Destrucción del viejo orden y fue pintado en 1926 utilizando la técnica del fresco. El sentido de este mural es la renovación. Las dos figuras masculinas que se observan en primer plano muestran la fortaleza y solidez de las instituciones a las que aspira el México posrevolucionario, en contraste con las formas arquitectónicas que se aprecian en el segundo plano, las cuales dan ideas de un proceso de derrumbe y destrucción. Bueno, podemos apreciar que aunque estos murales están fragmentados y cada uno lleva un título diferente, en realidad engloban una idea de lo que José Clemente Orozco nos quería dar a entender. Y cada mural tiene un significado para el siguiente. El tercer mural de José Clemente Orozco es La Trinchera y fue pintado en 1926 utilizando la técnica del fresco. Esta obra es considerada una de las más representativas de Orozco. Los tres hombres en disposición diagonal caen apoyados en sus cuerpos contra el bloque de piedra que les sirve de parapeto. El conjunto expresa la tensión, la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria, el manejo de los calorucos, de los claroscuros y de los rojos
sugiere al espectador el fuego y la sangre contenida. Los murales que se encuentran en el antiguo colegio de San Ildefonso fueron realizados a partir de 3 técnicas: el fresco, la encáustica, y Jean Charlot utilizó la técnica mixta, que conjugaba el fresco, la encáustica y la incrustación. Estas técnicas fueron el resultado de la experimentación, pues la mayoría de los artistas que trabajaron en este proyecto eran pintores de caballete. La encáustica, por ejemplo, la aprendió Diego Rivera en Italia y la modificó, sustituyendo la cera de abeja por la cera de copal, que era mucho más efectiva y duraba más. Con esta técnica realizó la creación. Ahora les resumiré en qué consiste cada una de estas técnicas. El fresco, que utilizó la mayoría de los pintores, tiene una gran ventaja, y es que todo el material que se utiliza para pintar es mineral. El aglutinante es la propia cal del muro y los pigmentos son básicamente óxidos muy sólidos a la luz. Podríamos decir que es pintura fósil y ecológica. Pintar al fresco significa aplicar los pigmentos minerales adecuados, simplemente disueltos en agua, sobre el muro previamente preparado. Se aplican con mortero cuando está aún fresco, de aquí el nombre de fresco. La cal, en contacto con el anhídrido carbónico del aire, forma una película insoluble de carbonato cálcico en la superficie pictórica, protegiendo y adheriendo el pigmento. El muro debe reunir algunas condiciones: de ser material absorbente como la piedra u obra maciza, libre de humedades internas por capilaridades y salitres. Los materiales son básicamente la cal y la arena, pero la arena debe de ser de río y no de mar, y si es de cuarzo, mejor. Subiendo las escaleras nos encontramos con un mural que es muy famoso y que llama mucho la atención: Cortés y la Malinche, como es titulado. Este mural también fue pintado en el año de 1926 utilizando la técnica al fresco por José Clemente Orozco. Encontramos a Cortés con una actitud dominante y Malinche con los ojos cerrados, en actitud sumisa y pasiva. En la parte de abajo, sobre la raza vencida, está una figura de tez morena a quien no se le ve el rostro. Sugiere el mestizaje a través de la unión de estos 2 personajes desnudos y simboliza también la raza vencida. José Clemente Orozco también pintó este mural que se llama Franciscanos. Lo pintó de 1923 a 1924, utilizando la técnica del fresco. Orozco plasmó el tema de la conquista espiritual en 3 paneles. Resaltó la labor llevada a cabo por esta orden religiosa, tanto en lo espiritual como en lo material. En estas escenas, los frailes asisten a los indígenas desvalidos. El antiguo colegio de San Ildefonso es una de las edificaciones coloniales más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. Está ubicado en la calle de Justo Sierra, entre República de Argentina y El Carmen. La construcción del conjunto inició con el Colegio Chico, que actualmente ocupa el Museo de la Luz de la UNAM, cuya portada presenta en el nicho central la imagen de la Virgen del Rosario, tallada en tecali o bien alabastro poblano. El Colegio Grande ostenta en su fachada un relieve en mármol de San Ildefonso, recibiendo la casulla de manos de la Virgen María, así como el escudo real de Castilla y de León. El conjunto arquitectónico tiene 3 niveles y se compone de 2 áreas: la perteneciente al periodo barroco con 3 patios, el chico, de pasantes, el patio grande, la cual es una construcción de mampostería con arcadas sobre pilastras y fachadas recubiertas con tezontle, marcos y cornisas de cantera, y la edificada al sur de la anterior entre 1907 y 1931, con 2 pequeños patios que incluye el anfiteatro Simón Bolívar y el área de oficinas. Su frente y construcción principal se remontan a una arquitectura civil del siglo XVIII. Sobre la fachada de tezontle, las puertas y las ventanas de cantera, enmarcadas con columnas, puntales y dinteles, hablan de un estilo barroco que se complementa con la elegante sobriedad de los patios circundados por arcos de medio punto. Desde 1890, el salón El Generalito, ubicado al norte del inmueble,
guarda la sillería tallada a mano sobre caobas y cedros del siglo XVII, del que fuera el coro del convento de San Agustín. Su interior, en cambio, manifiesta su pertenencia a una nueva época. Durante la última parte del siglo XIX, el edificio fue gradualmente habilitado para albergar la Escuela Nacional Preparatoria. En la capilla y la sacristía se instaló la biblioteca, se adaptaron espacios para los laboratorios, se construyó un observatorio que subsistió aproximadamente hasta mediados del siglo XX, e incluso las crónicas mencionan la existencia de un jardín botánico y de un pequeño zoológico. El conjunto de murales que veremos que veremos en esta sección fueron pintados por José Clemente Orozco, que vivió entre 1883 y 1949. Este fragmento del mural tiene por nombre Los Aristócratas y fue pintado entre 1923 y 1924 con la técnica de fresco. Los 5 personajes caminan con indiferencia hacia la clase marginada, personificada por la mujer pobre que pide limosna con su hijo prácticamente muerto, esquelético, en brazos. El desfile de la clase alta es encabezado por un personaje masculino ataviado con un frac negro y con sombrero de copa, que sostiene un bastón que sugiere liderazgo. Le siguen 4 figuras femeninas que podrían ser el grupo de damas que en su momento fue censurado de la obra de Orozco en la preparatoria. Estas damas están elegantemente vestidas y con miradas de indiferencia hacia la mendiga. Sin embargo, podemos inferir varias cosas de esta satirización de la sociedad alta. Para empezar, la mujer que está más cerca a la limosnera lleva un monedero que, por cómo lo pintó el artista, podemos ver que está absolutamente lleno y que la señora está pasando de lado como diciendo no puedo ayudarte. Sin embargo, como vemos el monedero, no es que no pueda ayudarla porque no lleve dinero o porque no lo traiga, sino más bien es que no quiere hacerlo. La siguiente mujer trae su piel de zorro, pero es una mujer con rasgos bastante toscos. Observémosle bien el brazo incluso podríamos decir que es absolutamente masculino y se está agarrando el vestido como diciendo me ensucias, aléjate de aquí, eres repugnante. La siguiente mujer es una mujer que parece ser de más edad y que viene cubierta con unos guantes largos, pero los guantes son negros. Y la posición que tiene con las manos elevadas, como apurada, como de apúrense porque aquí huele feo, aquí hay alguien. Todas estas interpretaciones propias mías creo que se ven claramente en el mural y que quieren justamente denotar esta, pues por decirlo de alguna manera, este racismo, este misogismo para con la sociedad que no pertenece, para con la clase, que no pertenece a tu, válgame la redundancia, a tu clase social o a la clase alta. Tenemos que recordar que Orozco, los murales que pintó aquí son críticos, entonces pretende que la sociedad al verlos entienda lo que están haciendo mal y reflexione y logre cambiar. Siguiendo un poco más adelante, el que podemos ver es la alcancía. La alcancía es el elemento que equilibra la composición en un eje central. Este pequeño cuadro es justamente el eje central de todo, si lo podemos observar bien. Es justamente lo que está en medio y a cada lado tiene 2 brazos que le están depositando monedas, las que son recogidas por una sola mano que simboliza la iglesia. Pongamos atención por favor en estas manos. Las manos son morenas y vienen con ropa pues prácticamente en harapos, en jirones. Podemos observar cómo está como cortada, cómo está como, incluso podríamos decirlo de alguna manera sucia, como simbolizando justamente al pueblo, a las manos del pueblo, de una persona trabajador, de una persona campesina,
una persona que trabaja la tierra. Y la mano de abajo, ¿cómo está? La mano de abajo, para empezar, es más blanca, tiene un anillo, y justamente está recogiendo todo el dinero para simbolizar a la clase alta, esta clase de un diferente tono de piel, de una diferente formación. Incluso podemos observar la fisonomía muy marcada aquí, porque las manos de arriba están delgadas y las de la persona de abajo están gordas. Es una mano gorda, blanca y con un anillo que simboliza que ya tiene dinero, y las manos de arriba no lo tienen. Y aparte, la alcancía tiene un candado en el cual supuestamente no podrían abrir para sacar el dinero, pero no cuentan con que tiene un hoyo por abajo, el cual está filtrando todo el dinero justamente a esa mano. Llegamos ahora a la parte más sombría de todo este cuadro de José Clemente Orozco, llamada Basura Social. En esta composición piramidal, Orozco plasmó la idea de un mundo fetídico y prostituido por la injusticia del materialismo, acumulando en un basurero los símbolos inservibles del poder, el gorro frígido, una cruz gamada, representación del sol, coronas como símbolos de la monarquía, las tablas de la ley, báculos, etc. Todo confundido con los esqueletos, de los hombres y de los animales y de todo tipo de desperdicios. A esto resaltan 3 aves de rapiña que reposan sobre los desechos, que simbolizan la carroña, la vanidad y el poder. Estas aves, incluso por decirlo de alguna manera actual, zombificadas, siguen comiendo de la basura, siguen sin llenarse a pesar de ya estar muertas. Es justamente esta parte como diciendo, ya no te puedes llevar más, y sigues comiendo y sigues molestando, sigues sin ayudar al pueblo, ya te llevaste todo, ya acabaste incluso contigo mismo y aún así pretendes que todo se vaya contigo. Algo un poco fuera del contexto del que estamos hablando es que en este mural es donde Orozco revela justamente su lado de masonería, ya que podemos ver justamente la esvástica. Recordemos que esta esvástica es de la masonería porque la esvástica de los nazis está del lado contrario a esta. Entonces esta es la original esvástica que fue tomada por los masones de una cultura, si la memoria no me falla, africana o de India, que justamente simboliza como alegría y prosperidad, porque es como un remolino cíclico que va llevando hacia el bien, hacia la prosperidad y hacia toda esta parte. También podemos ver un poco justamente las escuadras, no puestas literalmente, pero sí podemos observar la forma de las escuadras clásicas de la masonería, con los diferentes blasones o con las diferentes lanzas que hay en este cuadro. Incluso los gorros rojos son bastante marcados y bastante emblema masón. Sigamos a la siguiente parte. A esta parte Clemente le puso el nombre de El Acecho. Continuando con el discurso crítico de este mural, representa a los enemigos de los trabajadores, personajes que aparentemente defienden los derechos laborales, pero que en realidad están en contra del movimiento sindical y a favor de los intereses de la clase dominante. El hombre gordo que observamos y un poco desalineado representa a un líder sindical que vuelve la cara hacia atrás, hacia el trabajador que porta una pala y una bandera rojinegra. El otro es un siniestro personaje con una levita negra y sombrero en actitud de apuñalar al trabajador, en una actitud embustera, en una actitud por la espalda. Pero sin embargo podemos observar que aquí Orozco no solo está criticando al falso que está diciendo que sí lo va a ayudar para que el otro lo pueda atacar, sino también está criticando al mismo indígena porque lo está poniendo bastante caricaturizado. Observámosle la boca, observámosle los ojos,
Observémosle también incluso la forma de desalineado que está este personaje, cómo está también diciendo que no solo está mal la parte dominante, sino también está mal el pueblo por permitir que pase esto, por permitir, por de alguna manera decirlo, no exigir, no intentar comprender las cosas, intentar valerse por ellos mismos, sino más bien siempre seguir a alguien que no conocen, que no ubican, siempre seguir a una persona que les dice que les va a ir bien, pero no. Entonces, en este cuadro podemos ver que Orozco no solo está criticando a una parte, sino está criticando como en sí a la sociedad en general y no solo a la clase dominante. La siguiente parte que vemos tiene por nombre La Libertad y está perfectamente adecuada al espacio que corresponde a una de las ventanillas que dan al Generalito, el cual no pudimos grabar porque no está permitido entrar, pero es un espacio impresionante, impactante, extremadamente bello y hermoso, y que si tienen la oportunidad, por favor, vénganlo a ver, porque yo no me imagino lo que sería hacer tu examen profesional en el Generalito, tanta imponencia, tanta majestuosidad incluso. No, o sea, es un lugar que impacta y a la vez también te intimida por toda la majestuosidad que tiene y porque pues tú estarías prácticamente en medio y todos tus sinodales, por decirlo de alguna manera, estarían a tu alrededor, como juzgándote, escuchando absolutamente todo lo que decías, y eso créanme que a mí en lo personal me impactó. Pero bueno, sigamos con esta parte. Esta es una marioneta, como podemos ver, de rostro desagradable, con alas prácticamente inservibles y con cadenas rotas representando satíricamente el concepto de la libertad. Esta libertad fingida, esta libertad teatral, claramente representada, porque si se dan cuenta también tiene unos lazos que son las que le permiten volar, porque sus alas ya no están. Y también la cara de la señora de la libertad, chimuela, viendo como hacia un lado, como bastante fingido. Es justamente esta libertad que está pero no está, que no puede ser, porque todavía hay personas en el poder que no permiten que la libertad sea lo que tiene que ser. La parte que continúa con esta visión teatralizada de esta parte del mural tiene como nombre El Juicio Final. En este conjunto, la figura central, representada satíricamente al igual que la libertad, es al Dios Todopoderoso que sostiene sobre su regazo al mundo. Pero si nos podemos dar cuenta, es un Dios enérgico por la forma en que tiene la mano cerrada, empuñada, por decirlo de alguna manera, sobre su rodilla, y es un mundo oscuro, es un mundo negro, no es un mundo azul, no es un mundo que represente claramente dónde está el mar, dónde está la tierra, sino es un mundo absolutamente negro. Y simétricamente a cada lado se aprecian dos grupos perfectamente diferenciados. A su izquierda, un grupo de hombres y mujeres con aureolas, elegantemente vestidos. Son los piadosos ricos, estos ricos que merecen ir al cielo por sus obras de caridad, estos ricos que son buenos, entre comillas, pero que si observamos bien, están muertos pero no descansan. Observémosle sus caras. La señora que está aquí al lado de Dios ni siquiera tiene ojos y su cara es como de disgusto, y se supone que están en el cielo, era para que estuvieran gozando en placer, y no lo están. Aparte, el fondo de atrás de Dios es un fondo bastante oscuro, bastante gótico, es un azul rey, no un azul celeste como debiera de ser. Por lo tanto, podemos inferir que no es un cielo pues ahora sí que glorioso, sino más bien es un cielo tétrico, es un cielo que representa como esta parte mala, esta parte obscura del cielo. Y a su vez, a la derecha
son representados los pobres, que son perseguidos por diablos, que los empujan con sus tridentes. Y aquí justamente tenemos esta otra parte que representa como que simplemente por ser pobre eso es malo, como que te vas a ir al infierno por ser pobre, por ser una persona de escasos recursos. Es esta parte como justamente como lo que veníamos hablando antes, de estos dualismos representados en todos los murales de Orozco, también claramente vistos en los de Rivera o incluso en los mismos de O'Gorman, estos claros polos opuestos representados en un mismo mural, en un mismo conjunto, para hacer clara el énfasis, sobre lo que está mal y lo que tenemos que cambiar. La ley y la justicia. En ese tablero, Orozco finalizó magistralmente su mensaje crítico sobre las falsedades sociales. Dos grotescas figuras bailan en aparente estado de ebriedad. El hombre que personifica la ley porta en su mano derecha una pequeña daga y hace un guiño a la dama que encarna la justicia, con una venda mal colocada en sus ojos, lo cual le permite ver, y con dos dedos sostiene la balanza, símbolos de la justicia ciega y desequilibrada. La actitud de los dos personajes, así como el manejo de sus atributos, dan idea de la falsedad de ambos conceptos. Los revolucionarios. Este grupo camina fatigado. Son 3 revolucionarios con sombreros, cananas y fusil. Los siguen 2 mujeres, imagen que alude a la figura de la soldadera acompañada a su hombre en la lucha. Del lado izquierdo, equilibran la escena un elemento constructivo y un maguey característico de los paisajes mexicanos. El siguiente mural ya no pertenece a la serie anterior, sino este ya fue pintado por Fernando Leal en 1901-1964. El presente mural se llama La fiesta del Señor de Chalma y fue pintado entre 1923 y 1924 con la técnica del fresco. El tema central de este mural es el sincretismo cultural, tema propio del nacionalismo mexicano. Conviven en esta escena lo profano y lo religioso, lo divino y lo sacrílego,
con la participación de diversos personajes como danzantes, enmascarados, con coloridos atuendos y penachos, niñas vestidas de blanco con coronas de flores, hombres y mujeres y un sacerdote. Esta fiesta es muy común en muchos lugares del país y no solo en el pueblo de Chalma. Como podemos observar en este mural están justamente lo que ya se viene recalcando en los demás murales pasados. Esta crítica a través de contrastes entre lo que fue y lo que es. Aquí podemos perfectamente dividir el mural entre lo que vendría siendo, entre comillas, las antiguas tradiciones representadas por los danzantes con sus penachos, con sus colores tradicionales, y lo que son la nueva religión impuesta por los españoles, el catolicismo y el catolicismo y todos sus derivados. Incluso podemos observar a un Cristo, pero es un Cristo negro y con 4 velas alrededor, simbolizando justamente simbolizando cirios a manera de un difunto o un muerto, porque justamente también si observamos con atención podemos ver que el sacerdote tiene un gorro negro y está en posición de oración, al igual que las señoras que están abajo, y una de las señoras está vestida con un rebozo negro, lo cual podríamos inferir a que es justamente una escena de un difunto y en contraposición la fiesta del Señor de Chalma. Prosigamos. Ahora pasaremos con los murales de Jean Charlotte, 1998-1979. El presente mural tiene como nombre Masacre en el Templo Mayor o la Conquista de Tenochtitlán y fue pintado entre 1922 y 1923 con las técnicas de fresco y encáustica. La encáustica es una técnica de pintura que se caracteriza por el uso de la cera como aglutinante de los pigmentos. La mezcla tiene efectos cubrientes, es densa y cremosa. La pintura se aplica con un pincel o con una espátula caliente. El acabado es un pulido que se hace con trapos de lino sobre una capa de cera caliente previamente extendida. Esta operación se llama encautismo y viene desde la antigüedad. Aproximadamente desde Roma se tiene el primer registro de ella, ya que Vitruvio la describe perfectamente de la siguiente manera. Hay que extender una capa de cera caliente sobre la pintura y a continuación hay que pulirla con unos trapos de lino bien secos. Ahora, pasando a dejar de lado la elaboración del mural, aprendemos a explicar ya claramente lo que es el mural y su contenido. El muro está dividido por un eje central marcado con un enorme bastón de 3 colores, como lo pueden ver. La disposición inclinada del muro permite que el autor imprima más fuerza a los soldados españoles que parecen aplastar al grupo indígena. Si se pueden percatar, esto es muy claro y muy marcado. Para la relación de esta obra, Charlotte se inspiró en la batalla de San Román de Paulo Eusebio y se apoyó en una interpretación criollista propia del vasconcelismo. En el ángulo inferior derecho podemos ver 3 hombres que atestiguan el hecho. Estos hombres representan a Diego Rivera, Fernando de Leal con barba y al propio Charlotte pero con anteojos. El niño es lo que representa el futuro
y a lo largo del borde inferior del mural el pintor escribió la siguiente frase: fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó, que a los montes hacía resonar y a las piedras había quebrantar, de dolor y lástima. Padre Durán. Esta frase fue tomada del libro del cronista Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme. En los paneles de los muros que flanquean el vitral de la Bienvenida, Charlotte ejecutó 4 pequeños frescos. El primero, de derecha a izquierda, en ese orden, es el escudo de la Universidad Nacional de México, con un águila y un cóndor, cuyo marco lleva el mismo color berbellón que se utilizó para las lanzas de la masacre. Le siguen Cuauhtémoc, el último emperador mexicano, y San Cristóbal, y por último, un emblema nacional mexicano, el águila y la serpiente. La familia es el siguiente fresco. Los 5 integrantes de una familia campesina descansan fuera de una construcción. Los tonos utilizados por Orozco dan un toque de tranquilidad, pero contribuyen también a aumentar la tristeza de la escena, pues se acaba de derrumbar su casa por obra de la Revolución. La despedida de 1926 simboliza a los hombres que irán a la lucha armada, que se despiden de sus madres, lo que da un sentido bastante trágico a la escena, porque son madres, como podemos ver en este caso, una madre ciega, y el hombre lleva como única arma su machete. El siguiente fresco es el de los trabajadores, un grupo de hombres que se dispone a partir con sus herramientas al trabajo. Los acompañan sus mujeres para despedirlos. Al fondo, una construcción completa la simetría del conjunto. La bendición, continuando con el tema campesino, en primer plano, 2 arados encarnan el resto de la composición, en la que el hombre recibe arrodillado la bendición de su madre al abordar el campo, al abandonar el campo para involucrarse a la lucha revolucionaria. El sepulturero es el fresco donde se hace alusión a los entierros de los cadáveres de los hombres caídos en lucha. El sepulturero, como podemos ver, se ha quedado dormido con los pies dentro de la fosa que ha cavado. Esto remite a la idea de un profundo sueño provocado por el cansancio, pero también a la relación del hombre con la muerte. Nuevamente se aprecia un maguey. Las mujeres, en este último fresco titulado Las mujeres, las protagonistas son nuevamente el campo y las mujeres. Los arados que están junto al grupo de mujeres refuerzan el concepto de la fertilidad.